buenas noches, bienvenidos a un nuevo tiempo de nuestro podcast Recárgate. La semana pasada nuestro hermano Jonathan nos habló de algunos puntos muy importantes, de cómo ha cambiado el hacer iglesia. Nos habló también de cómo haber estado presencialmente en la iglesia. Ahora estamos mirando un video en YouTube y eso nos da a entender cómo el hacer iglesia ha cambiado demasiado. De cómo debemos buscar a Dios como familia. También Jonathan nos habló de cómo debemos preservar nuestros lazos en pandemia y cómo vivir la iglesia no siendo un espectador. Yo hoy quiero llevarte a un libro del Antiguo Testamento que sin duda Dios hablará a nuestras vidas. En el libro de Ageo capítulo 1 versículo 7, la versión PDT dice así: el Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. El libro de Ageo es el segundo libro más corto en el Antiguo Testamento y poco se conoce fuera de su corta profecía. Y para entender un poco en qué momento Dios dice estas palabras, tenemos que ir al contexto histórico en el año 538 a.C. aproximadamente. En el año 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro, rey de Persia, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra a edificar la casa de Jehová Dios de Israel bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote, y alrededor de 50.000 judíos regresaron de aquel cautiverio. Y en el año 536, ellos comenzaron a reconstruir el templo y después de 2 años de construir, dejaron de hacerlo por la oposición que había. Y la indiferencia de los judíos causó que la obra fuera abandonada. Aproximadamente 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo. Y no solo a reconstruir el templo, sino también a reordenar sus prioridades espirituales. La palabra prioridad, según un diccionario, nos dice que cosa que se considera más importante que otra. Para el pueblo de Israel, otras cosas eran más importantes que reconstruir el templo. Y cuando hablamos de la indiferencia de los judíos, por la cual las obras estaban detenidas en aquel momento, podemos ver en el libro de Ageo capítulo 1 versículo 2, versión NTV. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Wow, Ageo 1:2 nos habla de cómo era la actitud del pueblo de Israel en aquel momento. Era un pueblo que alegaba y ellos decían que todavía no había llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Este texto enfatiza que es el pueblo el que retiene el comienzo de las obras. Se han de dar por enterado que son ellos y nadie más los culpables de la demora de aquella reconstrucción del templo al Señor. Y no era que el pueblo de Israel no tenía tiempo. No es que el pueblo de Israel no tenía fuerzas para hacer ese trabajo. Y es más, no es que no había recursos, porque el libro de Ageo nos habla de cómo Dios le dice que tenían que subir al monte y traer madera para poder trabajar. Las obras del templo habían estado detenidas por muchos años. Se habla aproximadamente de 16 años, pero en sus propias viviendas no faltó mano de obra. Vistosos y caros artesonados adornaban ellos sus casas. O sea, no era problema de tiempo, no era problema de fuerza y no era problema de recursos. Era el pueblo de Israel que no quería trabajar y poner a reconstruir el templo como Dios lo quería en aquel momento. Ageo capítulo 1 versículo 4 nos dice Dios las siguientes palabras: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esta actitud difiere de todo con el rey David.
El rey David, él no era feliz sabiendo que mientras él vivía en una mansión, el arca del pacto descansaba entre cortinas, como lo dice en el libro de 2 de Samuel capítulo 7, versículo 2. La actitud era de David totalmente diferente al pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. Y el reino de Dios se ve detenido en su desarrollo. Y en cuanto su pueblo prefieren ocuparse de sus propios negocios, abandonados sus deberes para con su Señor. La obra de Dios pareciera que no tiene importancia para el pueblo de Israel. Y si lo llevamos a nuestros tiempos, muchas veces pareciera que en nuestra vida personal, pareciera que la obra del Señor no tuviera mucha importancia, pero sí para Dios. Te hago una pregunta en este momento. ¿Estamos involucrados en la obra del Señor como Él quiere? Para que alcancemos más personas para Dios, para seguir predicando el Evangelio, para seguir pregonando la salvación. ¿Estamos involucrados hoy en la obra del Señor como Él quiere? Los tiempos que estamos viviendo demandan actitudes decisivas de servicio y compromiso. Tiempos en los cuales hay mucha necesidad. En los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, podemos ver mucha necesidad en las personas. Personas en depresión, con angustia, personas que se han alejado de Dios por causa de la pandemia, que han dejado de orar, hemos dejado de buscar el rostro del Señor, hemos dejado de estudiar la palabra de Dios, nos hemos alejado. Pero este es el momento preciso en donde Dios necesita que su iglesia, que nosotros como sus hijos podamos seguir avanzando y seguir declarando el nombre de Jesús en estos momentos para que el reino de Dios siga avanzando y siga creciendo. En el libro de Ageo capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, versión NTV: esperaban cosechas abundantes el pueblo de Israel, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, y podemos ver también cómo en el versículo 9 nos muestra la catástrofe económica que vino como resultado del rocío de verano que fue suspendido por el Señor. Fue el precio que tuvo que pagar el pueblo por su desobediencia. ¿Por qué? Por tener prioridades cambiadas. En este contexto podemos ver cómo los judíos que regresaron de Babilonia, sus prioridades no eran las correctas. Hoy te hago otra pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles están siendo mis prioridades? Por eso Dios nos enfatiza hoy al ver que nuestras prioridades pueden no ser las correctas. Ageo capítulo 1, versículo 7, versión PDT nos dice lo siguiente: piensen bien lo que están haciendo. La versión Reina Valera 1960 nos dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y es lo que Dios en este momento nos quiere hablar. Y nos quiere que usted y yo podamos meditar bien en lo que estamos haciendo en el año 2021, en el momento que estamos viviendo como país y como en todo el mundo, la pandemia. Pensemos bien lo que estamos haciendo. Hoy comencemos a meditar bien sobre nuestros caminos. Pareciera que hoy vivimos vidas totalmente ajenas a lo que Dios quiere para nosotros. Vemos una realidad que cada vez las personas, en vez de acercarse al Señor, nos alejamos cada vez más. Apartados de la iglesia y tristemente también de su presencia. Cuando digo apartados de la iglesia, sabemos que estamos viviendo, no nos podemos reunir por causa de la pandemia, pero sí cada fin de semana somos bendecidos a través de los servicios en línea. Pero cuán triste es ver que como muchas veces nuestras vidas, en vez de acercarnos al Señor
En vez de acercarnos a Dios, a su presencia, a orar, a escudriñar su palabra para seguir creciendo y conocerlo más y así poder predicar el Evangelio, tristemente nos apartamos de Él. El pueblo de Israel estaba solo preocupado de sus casas y solo de sus vidas. Y muchas veces, iglesia, nos pasa a nosotros como le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. Estamos preocupados de mi trabajo, de prosperar, de que tener tal vez un mejor vehículo, de tener un mejor trabajo. Y no digo que eso sea malo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero cuando las prioridades están cambiadas y es más importante mi vida, mi casa, lo que yo quiero obtener, un mejor trabajo, y dejamos afuera al Señor como segundo plano, eso es lo triste. El pueblo de Israel estaba solo preocupado de sus casas lujosas que se estaban construyendo y el templo del Señor estaba abandonado. El llamado del Señor a meditar bien sobre sus caminos hizo que el pueblo de Israel respondiera con arrepentimiento y obediencia. Y es importante entender esto, iglesia, que si en este momento nuestras prioridades están cambiadas y hemos estado más preocupados por cosas terrenales, por cosas de este mundo, que el reino de Dios siga avanzando. Hoy es el momento en donde Dios nos dice, hey, mediten bien lo que están haciendo. ¿Dónde están tus prioridades en este momento? Ageo capítulo 1, verso 14 dice lo siguiente: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué interesante es este verso, porque cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que sus prioridades no eran las correctas, vino un arrepentimiento genuino. Y es aquí donde Dios despierta primeramente el espíritu de los líderes del pueblo de Israel. Líderes políticos y líderes espirituales. Y luego que despierta Dios el espíritu de los líderes espirituales de aquel momento, Dios también despierta el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron todos juntos y comenzaron a trabajar nuevamente en la casa de Jehová de los ejércitos. Comenzaron con ánimo, con entusiasmo, para que el reino de Dios comenzara a avanzar y seguir avanzando. La palabra de Dios estimuló el ánimo de todos y como una poderosa eclosión del Espíritu, el pueblo se levanta de su postración para reiniciar las obras del templo. ¿Cuán importante es, iglesia? Entender que si tal vez el tiempo que estoy viviendo no es el adecuado, mis prioridades han sido equivocadas y tal vez he dejado al Señor, he dejado su presencia, he dejado el Espíritu Santo, he dejado de escudriñar la palabra, he dejado de trabajar para que el reino de Dios siga avanzando. Hoy es el tiempo en donde Dios nos habla a nuestros corazones para que podamos decir, wow, Señor, hoy mis prioridades tienen que cambiar. No digo que lo que yo hago para que mi casa sea mejor, para que mi familia esté mejor. No, Dios quiere bendecirnos. Pero cuando tenemos a Dios en segundo plano, estamos equivocados. Dios nos dice hoy, iglesia, que debemos meditar en nuestros caminos. ¿Qué estoy haciendo para Dios y su iglesia? Si hemos estado alejados de su propósito, hoy es el momento en que tú y yo le podamos decir al Señor que queremos volver a Él, volver a su presencia, volver a estar apasionados por la obra de Él. Y si tú que estás escuchando no has estado desanimado y has trabajado arduamente para el reino de Dios,
te invito a ser como Ageo, que anima al pueblo a levantarse. Si tú no has estado desanimado y has estado trabajando para el reino de Dios, te invito, Dios nos invita a seguir avanzando, a seguir edificando, a seguir levantando a aquellos que tal vez están desanimados. Pero Dios en esta hora nos habla y nos dice que nuestras prioridades tienen que cambiar. Y quiero terminar con este texto bíblico de Ageo capítulo 1, versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. No sé el momento que tú estás viviendo como familia, en tu hogar, con tus hijos. Solamente Dios nos quiere decir en este momento, a pesar de que a lo mejor tus prioridades, mis prioridades han estado equivocadas, a lo mejor nos hemos alejado del Señor, tal vez este tiempo de pandemia ha logrado que nosotros nos alejemos de Dios, de la iglesia, del trabajo de la iglesia. Pero en este momento Dios te dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo, a pesar de que a lo mejor tus prioridades estaban equivocadas. Yo te digo hoy, yo estoy con ustedes. Y el Señor te dice, y lo afirmo, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con Casa MTP, Dios está con su iglesia. Palabras que al escucharlas, cuando entendemos que Dios está con nosotros, son palabras que sin duda al escucharlas nos dan ánimo y activan nuestra fe. Y en medio de cualquier proceso que estemos viviendo, Dios quiere que sepas que Dios está contigo. ¿Qué tal si puedes, en el lugar que tú estás, cerrar tus ojos por un momento y levantar tus manos al cielo y decirle al Señor, Señor, en esta hora te doy gracias. Tal vez mis prioridades han sido equivocadas. Tal vez, Señor, me he alejado de ti. Tal vez me he alejado de la iglesia. Tal vez ya no oro. Tal vez ya no leo tu palabra. Tal vez esta pandemia ha logrado que en vez de acercarme a ti, yo me he alejado. Pero en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, abre los cielos sobre mi vida, sobre mi familia, para declarar que hoy tú eres el primero en mi vida y en mi familia. Señor, te damos las gracias en esta hora y te pido, Dios, que tu hermosa palabra dé fruto al 100 por 1. Y queremos ser, Señor, una iglesia que avanza, una iglesia, Señor, que te tiene a ti como primer lugar por sobre todas las cosas. Que el Señor te bendiga poderosamente. Amén.